Capítulo 16. Los pasos hacia el éxito. La autodisciplina es simplemente una técnica mental para mantenerse concentrado en lo que necesita aprender o hacer para lograr sus objetivos. Habrá ocasiones en las que no tendrás los recursos para funcionar eficazmente en relación con las condiciones externas. Otras veces los recursos que tienes estarán en conflicto tanto con las condiciones como con tus objetivos. Entonces, para lograr tus objetivos, necesitarás adaptarte. En otras palabras, necesitarás cambiar la forma en que interactúas con el medio ambiente para cambiar tu comportamiento y cómo experimentas el entorno, que son sentimientos y emociones, que tendrás que cambiar tu perspectiva. Para cambiar tu perspectiva, tendrás que cambiar los componentes mentales que afectan tu percepción de la información ambiental. Tenga en cuenta que no puede controlar físicamente lo que hacen los mercados. Solo puedes aprender a controlar tu percepción de los mercados para compartir el mayor grado de realidad y, la menor cantidad de distorsión, con todos los demás que participan o tienen el potencial de participar. Cuanto más sofisticado se vuelva como comerciante, más se dará cuenta de que el comercio es completamente mental. No eres tú contra los mercados, eres solo tú. Todos los demás comerciantes que participan para crear el mercado le brindan la oportunidad de ganar dinero a partir de sus creencias divergentes sobre el futuro. Si la gente no estuviera en desacuerdo sobre el valor futuro de cualquier producto o acción en particular, entonces no habría nada que los obligara a ofertar un precio más alto o a ofrecerlo más bajo, y la oportunidad de beneficiarse de estos cambios dejaría de existir. Así que los mercados simplemente ofrecen oportunidades al comerciante individual. No eligen los datos en los que usted centra su atención y ciertamente no interpretan los datos que percibe. Los mercados tampoco son responsables de lo que no puedes percibir debido a las distinciones que aún no has aprendido a hacer. Tampoco eligen cuándo realiza una operación, cuánto tiempo permanece, cuándo sale o cuántos contratos compra o vende. Cada comerciante individual crea su propia experiencia de los mercados basándose en este proceso de selección y elección y las decisiones que resultan. Si acepta este concepto como válido, las implicaciones son que nunca tendrá una razón válida para culpar a los mercados por sus resultados insatisfactorios. Los mercados no le deben nada, independientemente de lo duro que trabaje para tener éxito, porque todos los demás operadores que participan lo hacen para quitarle su dinero. Tú y solo tú eres completamente responsable de lo que determines. Cuanto antes acepte esa responsabilidad, si aún no lo ha hecho, más fácil le resultará identificar qué habilidades necesita aprender para interactuar con los mercados con más éxito. Incluso si no puedes identificar los componentes mentales responsables de lo que determinaste, al menos al asumir que eres responsable, te abrirás a descubrirlo. Para ser un operador exitoso es necesario operar sin miedo. Como ya has aprendido, cuando utilizas el miedo como recurso para limitarte, crearás las mismas condiciones que estás tratando de evitar. O dicho de otro modo, experimentarás tus miedos. Tampoco puedes aprender nada nuevo porque el miedo te obligará a percibir el ahora ambiental de tu pasado individual. Experimentarás ese pasado independientemente de las oportunidades que el entorno pueda tener para ofrecerte en ese mismo momento. Tu historia individual se repetirá hasta que cambies tu historia, lo que luego te permitirá aprender y experimentar algo nuevo. Evolucionar más allá de sus miedos también es la mejor manera de aprender a predecir el comportamiento del mercado. Cuanto más temerosos sean los traders, menos opciones percibirán disponibles para ellos y más fácil será predecir su comportamiento. Podrás reconocer esto claramente en los demás cuando lo reconozcas en ti mismo y salgas de la condición en la que tradeas con miedo. Sin embargo, necesitarás algún recurso para limitarte y no volverte imprudente. Ser imprudente es exactamente lo que la gente tiende a hacer si no siente ningún miedo, especialmente si existe la posibilidad de obtener resultados emocionantes como ocurre en el trading. El recurso que necesitas para limitarte es la confianza en ti mismo. Obtendrá esa confianza en sí mismo cuando establezca un conjunto de reglas y pautas para operar y sepa que siempre seguirá esas reglas sin dudarlo, independientemente de las tentaciones de hacer lo contrario. Una vez que confíes en ti mismo para hacer siempre lo que hay que hacer, no habrá nada que temer porque los mercados no podrán hacerte nada, como resultado de tu incapacidad para responder adecuadamente.
En consecuencia, sin nada que temer, podrá observar los mercados sin preocupaciones. No será necesario evitar ciertas categorías de información debido a cómo esa información te hará sentir. Cuantas menos razones tenga para evitar o distorsionar la información, más disponible estará para aprender sobre la naturaleza de los mercados. Cuanto más aprenda, más fácil será anticipar lo que hará el mercado a continuación. Si puede anticipar con precisión lo que sucederá a continuación, más fácil será darse más y más dinero, a pesar de cualquier componente mental que desaconseje darse más dinero. Es muy importante que comprenda que estos nuevos conocimientos sobre el comportamiento del mercado se producirán en etapas a medida que aprenda a confiar cada vez más en usted mismo. Aquí no se ofrece ningún plan para hacerse rico rápidamente. Hay suficientes historias de pobreza, riqueza y pobreza para dar fe del hecho de que hacerse rico rápidamente no funciona de todos modos. Hacerse rico rápidamente solo puede generar mucha ansiedad y frustración si no tiene las habilidades para conservarlo. No tiene mucho sentido ganar mucho dinero si eres susceptible a cometer ese error comercial que puede devolverlo todo y más. Una vez que has hecho una fortuna y la has perdido, el trabajo psicológico que tendrás que hacer para recuperarla es enorme en comparación con el primer trabajo necesario para evitar perderla en primer lugar. Como trader, es más importante, y entiéndelo bien, saber que siempre seguirá sus reglas que ganar dinero, porque cualquier dinero que gane, inevitablemente lo perderá en el mercado si no puede seguir sus reglas. También necesitas entender que tus reglas cambiarán a medida que tu comprensión y los conocimientos evolucionan. A muchas personas no les gusta establecer reglas comerciales porque creen que una vez establecidas no se pueden cambiar. Cualquier ejercicio que le ofrezca o regla que seleccione para guiar su comportamiento comercial es solo transitorio. Hay métodos y técnicas que le llevarán más allá de ciertas etapas fundamentales de desarrollo para que pueda reconocer por sí mismo su valor y lo que debe hacer a continuación para tener más éxito. De hecho, una buena regla general para determinar su disposición para ir más allá de una determinada regla o ejercicio y pasar al siguiente desafío y es reconocer que puede hacer lo que se propuso aprender y que se convierte en algo natural. De lo contrario, sigue trabajando en ello hasta que no tengas que pensar más en ello. Paso 1. Manténgase enfocado en lo que necesita aprender. En primer lugar, es posible que necesite cambiar su perspectiva o el enfoque de sus operaciones. Hasta ahora su objetivo puede haber sido ganar dinero. Si esto es así, necesitarás cambiar tu perspectiva a qué necesito aprender o cómo tendré que adaptarme para interactuar más exitosamente. Debe concentrarse en dominar los pasos para lograr su objetivo y no en el resultado final, sabiendo que el resultado final, el dinero, será un subproducto de lo que sabe y de lo bien que puede actuar en base a lo que sabe. Existe una tremenda diferencia entre centrarse en el dinero y centrarse en utilizar sus operaciones como ejercicio para identificar lo que necesita aprender. El primero hará que te concentres en lo que los mercados te dan o te quitan. La segunda perspectiva hace que centres tu atención en tu capacidad para darte dinero. Desde la primera perspectiva, usted está colocando parte de la responsabilidad en los mercados para que hagan algo por usted. Con la segunda perspectiva, asumes toda la responsabilidad. Ten siempre presente que cada momento es un reflejo perfecto de tu nivel de desarrollo. Si consideras cada momento en el que las cosas no salen como quieres o lo esperas como un error, normalmente te aislarás de la percepción sobre ti mismo contenida en cada momento. La razón por la que nos aislaremos de esta información es porque normalmente asociamos los errores con el dolor. Instintivamente evitaremos el dolor y, al hacerlo, también evitaremos lo que necesitamos saber sobre nosotros mismos para interactuar más eficazmente en circunstancias similares en el futuro. Para evolucionar más allá del dolor y nuestro miedo a los errores, nuestros errores deben resolverse. Esta podría ser una tarea grande y es posible que no desee abordarla en este momento. Entonces, lo que deberá hacer es crear un marco corolario para ubicar todas sus experiencias comerciales. Este marco debe definirse de tal manera que todas las experiencias sean válidas y tengan significado y, como tales, los errores no existan, simplemente señalan el camino. Como parte de este marco, es posible que también necesites cambiar tu definición de una oportunidad perdida.
Excepto por la incapacidad de aceptar una pérdida, no hay nada que tenga el potencial de causar más daño psicológico que creer en las oportunidades perdidas. Las oportunidades perdidas son operaciones que siempre habrían resultado perfectas porque solo ocurrieron en nuestra mente, donde podemos hacer que cualquier cosa sea como queremos que sea. Por supuesto, habríamos respondido exactamente como las condiciones lo justificaban, sin ningún defecto. El problema es que no lo hicimos y la sensación de pérdida resultante que sentimos es difícil de conciliar. Por lo tanto, estas operaciones de oportunidad perdida tienen el potencial de causar más ansiedad y estrés que las operaciones que realmente realizamos y que resultaron perdedoras. No hay nada peor que perder una oportunidad, entre comillas, perfecta. Sin embargo, si pudieras haberlo hecho, lo habrías hecho, es así de simple. Cuanto antes acepte esto, antes podrá aprovechar estas oportunidades perdidas en lugar de castigarse por ellas. Además, realmente no hay nada que perder porque los mercados están en perpetuo movimiento y seguirán estando hasta que todos se pongan de acuerdo sobre el valor. Mientras el precio siga cambiando, siempre habrá otra oportunidad. Cuando empiece a operar desde la perspectiva de que los errores no existen, se sorprenderá de la sensación de libertad que sentirá al crecer al aceptar sus resultados como un reflejo de quién es usted en ese momento, lo que luego le permitirá determinar que necesitas aprender para hacerlo mejor. Cuando liberas la energía de la creencia de que es posible perderte algo, ya no te sentirás obligado a hacer algo, como iniciar operaciones demasiado pronto o demasiado tarde. En otras palabras, se estará dando opciones adicionales, no hacer algo es a menudo la opción más apropiada, donde solo existía una opción. Debe tener presente constantemente que los operadores profesionales de quienes usted intenta extraer dinero ya conocen y utilizan muchos de los principios expuestos en este libro. Entienden el concepto de objetividad, han aprendido a operar sin miedo y saben cómo ejecutar sus operaciones correctamente. Antes de que pueda comenzar a sacar dinero de los mercados de manera consistente en lugar de que los mercados tomen el suyo, usted también tendrá que aprender estas habilidades. Por lo tanto, le sugiero que reserve una cierta cantidad de capital comercial como matrícula para su educación. La cantidad que reserve dependerá de cuántas habilidades necesite aprender. Lo más importante es que usted se comprometa firmemente con su educación como trader. Incluso si ha estado operando durante años y ha tenido éxito, pero no tanto como le gustaría, reservar dinero con el que operará como ejercicio para aprender alguna habilidad necesaria es un símbolo muy poderoso de su compromiso para aprender esa habilidad. Cuanto más fuerte sea tu compromiso, más rápido aprenderás. Paso 2. Enfrentar las pérdidas. Regla de trading número 1. Predefina qué es una pérdida en cada potencial operación de trading. Por predefinir me refiero a determinar cómo debe verse o hacer el mercado, para decirle que la operación ya no representa una oportunidad, al menos no una oportunidad en el marco de tiempo en el que opera. Cuando se reestructuran sus creencias sobre las pérdidas, la posibilidad de una operación perdedora no creará ninguna amenaza de dolor. La mayoría de los traders exitosos reestructuraron sus creencias sobre las pérdidas después de perder una o más fortunas. Experimentaron sus peores temores de perder y luego llegaron al darse cuenta de que no tenían nada que temer si simplemente hacían lo que había que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Afrontar la posibilidad de equivocarse y, en consecuencia, no evitar la inevitabilidad de sufrir una pérdida. Por lo tanto, enfrentar y aceptar la inevitabilidad de una pérdida es una habilidad comercial. Ciertamente una habilidad que la mayoría aprende de la manera más difícil, pero sin embargo es un componente esencial en la base de prácticamente todo lo que necesita aprender para convertirse en un trader exitoso. Los relativamente pocos traders exitosos en el mercado de hoy lo hicieron de la manera más difícil. Tú, en cambio, tienes la oportunidad de hacerlo mucho más fácilmente. Habrá dos componentes mentales en juego para ayudarle a adquirir esta habilidad. En primer lugar está la comprensión de por qué es tan esencial afrontar la posibilidad de una pérdida. Si no lo haces, generarás miedo y terminarás creando la misma experiencia que estás tratando de evitar. Cuando realmente comprenda este concepto, le resultará inaceptable operar desde la antigua perspectiva de evitar pérdidas. El segundo es su voluntad de cambiar sus definiciones de lo que significa perder.
Al utilizar algunos de los ejercicios mentales del capítulo 14, puedes cambiar estas definiciones usando tus pensamientos en lugar de tener que perder todo o prácticamente todo lo que posees para llegar al mismo lugar. Ese lugar es, abro comillas, las pérdidas no me disminuyen a mí como persona, cierro comillas. Así que cuanto antes lo crea, más fácil será identificar y ejecutar una operación perdedora. Al hacer que la ejecución de una operación perdedora sea una función automática de su estrategia comercial, se vuelve psicológicamente disponible para aprovechar la siguiente oportunidad, incluso si esa oportunidad está en la misma dirección de la operación perdedora de la que acaba de salir. Regla de trading 2. Ejecute sus operaciones perdedoras inmediatamente después de percibir que existen. Cuando las pérdidas están predefinidas y ejecutadas sin dudarlo, no hay nada que considerar, sopesar o juzgar y en consecuencia, nada con lo que tentarse. No habrá ninguna amenaza de permitirse la posibilidad de un desastre final. Si te encuentras considerando, sopesando o juzgando, entonces o no estás predefiniendo lo que es una pérdida o no las estás ejecutando inmediatamente después de la percepción, en cuyo caso, si no lo haces y resulta rentable, estás refuerzando un comportamiento inadecuado que inevitablemente conducirá al desastre. O si no lo haces y la pérdida empeora, crearás un ciclo negativo de dolor que una vez iniciado será difícil de detener. El siguiente error después de dejar que una pérdida se salga de control suele ser no aprovechar la siguiente oportunidad, que invariablemente siempre es una operación ganadora. Después de lo cual, nos enojamos tanto con nosotros mismos por dejar pasar esa oportunidad que nos volvemos susceptibles a muchos otros errores comerciales, como tomar una operación que fue un consejo de otro trader, que invariablemente siempre es un perdedor. Es importante que tenga en cuenta que una vez que confíe completamente en usted mismo para reducir sus pérdidas, eventualmente llegará al punto en el que no tendrá que predefinir qué es una pérdida. Hay traders que han alcanzado un grado tan alto de objetividad y confianza que pueden entrar en una operación y saber cuándo es una perdedora sin tener que predefinirla por sí mismos. Dejan que el mercado lo defina por ellos basándose en su conocimiento integral de los diversos participantes involucrados y su conocimiento de las diversas relaciones entre el movimiento de precios y el tiempo. Sin embargo, la razón por la que pudieron aprender lo que saben sobre la naturaleza de los mercados es porque su foco de atención se amplió para incluir buena información más no distorsionada y que conducía a mayores conocimientos, una vez que aprendieron a confiar en sí mismos. Tenga en cuenta que el miedo es realmente lo único que nos impide aprender algo nuevo. No se puede aprender nada nuevo sobre la naturaleza del comportamiento del mercado si se tiene miedo de lo que se puede hacer o no, y que no es lo mejor para usted. Al predefinir y reducir sus pérdidas, estará disponible para aprender la mejor manera posible de permitir que sus ganancias crezcan. Paso 3. Convertirse en un experto en un solo comportamiento del mercado. Generalmente, la mayoría de nosotros crecemos creyendo que cuando tenemos que tomar una decisión, cuanta más información relevante podamos reunir, mejores serán nuestras decisiones. Esto no es necesariamente cierto en el caso del trading, especialmente en las etapas iniciales de la carrera. En la mayoría de las situaciones de mercado hay un número par de traders que tienen propensión a comprar y aquellos que tienen propensión a vender o aquellos que necesitan comprar y quieren que alguien se haga cargo de la otra parte de la transacción y viceversa. Cada uno tendrá sus razones y racionalizaciones para toda esta actividad comercial, creando tanta información contradictoria como participantes. Debido a que hay tanta información y a que gran parte de esa información es contradictoria, el operador principiante necesitará limitar específicamente su conocimiento de la información del mercado a la que se deja exponer. Más no es mejor, simplemente crea confusión y sobrecarga que, en última instancia, conducirán a pérdidas. Debe comenzar lo más pequeño posible y luego permitirse crecer gradualmente hasta obtener cantidades cada vez mayores de información de mercado. Lo que quieres hacer es convertirte en un experto en un tipo particular de patrón de comportamiento que se repite con cierto grado de frecuencia. Para convertirse en un experto, elija un sistema de negociación simple que identifique un patrón, preferiblemente uno que sea mecánico, en lugar de matemático, de modo que trabaje con una representación visual del comportamiento del mercado. Su objetivo es comprender completamente todos los aspectos del sistema,
todas las relaciones entre los componentes y su potencial para producir operaciones rentables. Mientras tanto, es importante evitar todas las demás posibilidades e información. De todas las combinaciones de comportamiento posibles, vas a limitar centra tu atención en una sola combinación. En consecuencia, estarás dejando pasar todas las demás oportunidades. Comenzar poco a poco y trabajar gradualmente en otras combinaciones es un verdadero ejercicio de disciplina que tiene un par de beneficios psicológicos importantes. Primero, construirá una base de confianza a medida que aprenda que, de hecho, puede evaluar con precisión lo que probablemente sucederá a continuación. Es mucho más fácil ganarse esta confianza si no se abruma con las posibilidades aparentemente infinitas del mercado. En segundo lugar, al dejar pasar otras oportunidades en las que aún no es un experto, se liberará de cualquier deseo imperioso de operar. Cualquier comportamiento convincente suele ser el resultado de cierto miedo. Ese miedo, a su vez, hará que usted se comporte de muchas maneras inapropiadas. Si la idea de dejar pasar oportunidades que no encajan en su marco le preocupa, entonces pregúntese, ¿cuál es la prisa? Si confía en su capacidad para transformarse en un operador exitoso, ¿qué diferencia podría hacer si dejara pasar algunas oportunidades ahora con fines educativos? Una vez que aprenda a convertirse en el comerciante que desea ser, podrá darse tanto dinero como desee. Sin embargo, para llegar a ese punto, tu objetivo debe ser planificar tu desarrollo de tal manera que te hagas el menor daño posible, tanto económica como psicológicamente. Luego, una vez que haya desarrollado las habilidades adecuadas, sacar dinero de los mercados puede ser tan fácil como casi todo el mundo creía que era antes de empezar a operar. Si, por el contrario, terminas haciéndote mucho daño a ti mismo, tendrás que deshacer ese daño antes de poder acumular riqueza como trader. Una vez hecho el daño, no importará cuánto aprenda sobre la naturaleza de los mercados o que también aprenda a percibir una oportunidad. Hay muchos traders que terminan convirtiéndose en analistas de mercado expertos pero no pueden ganar ni un centavo como traders debido a todo el daño que se hicieron a sí mismos en la primera parte de sus carreras comerciales. Lo que sucede en estas situaciones es que el pasado de un operador generará tanto miedo que no podrá ejecutar sus operaciones correctamente o no podrá ejecutarlas en absoluto, independientemente de lo bien que haya aprendido a predecir lo que hará el mercado a continuación. No hay nada más frustrante que saber qué va a pasar a continuación y no poder hacer nada al respecto. Debe comprender que la capacidad de percibir una oportunidad, en función de la calidad de las distinciones que puede hacer y su capacidad para ejecutar una operación, no son funciones automáticas entre sí. La percepción y la ejecución son habilidades separadas. Pueden trabajar, y lo hacen, en conjunto, si no hay componentes mentales que bloqueen la ejecución. De lo contrario, la intención de aprovechar lo que percibes como una oportunidad puede no tener ningún apoyo interno o el tipo de apoyo interno necesario para ejecutar su intención correctamente. Si existen obstáculos mentales que impiden la ejecución adecuada de una operación, entonces aprender a percibir mejores oportunidades no resolverá el problema. Entonces, el objetivo de este ejercicio es ayudarlo a aprender cómo convertirse en un experto y mantenerse saludable mientras lo hace. Y cuando te conviertas en uno, habrá muchos menos obstáculos que te impidan aprovechar al máximo tus habilidades perceptivas. Si ya está analizando o operando en varios mercados y no tiene éxito o no tiene tanto éxito como desea, le sugiero que reduzca la escala a 1 o 2 mercados como máximo. No se expanda hasta que comprenda a fondo las características de los mercados. Paso 4. Aprender a ejecutar un sistema de trading en Pickable. La ejecución adecuada de sus operaciones es uno de los componentes más fundamentales para convertirse en un operador exitoso y probablemente el más difícil de aprender. Ciertamente, es mucho más fácil identificar algo en el mercado que represente una oportunidad que actuar en consecuencia. Sin embargo, existen algunas buenas razones por las que es tan difícil actuar ante una señal comercial que no sea la que ya se ha identificado como obstáculos mentales. Para comprender estas razones, es necesario comprender la naturaleza de los sistemas comerciales, definidos como cualquier metodología que identifica consistentemente una oportunidad de comprar o vender con una ganancia potencial en algún momento futuro, y cómo interactúan con los mercados y con nosotros mismos.
La mayoría de los buenos sistemas comerciales, técnicos o de otro tipo extraerán dinero constante de los mercados a largo plazo. Muchos de estos buenos sistemas han estado disponibles para el público durante años y, sin embargo, todavía existe una enorme brecha entre lo que es posible y lo que termina casi todo el mundo. El problema con los sistemas comerciales es que definen el comportamiento del mercado de maneras limitadas cuando el mercado puede comportarse en una combinación infinita de maneras. Los sistemas reducen matemática o mecánicamente las relaciones en las características del comportamiento humano a probabilidades porcentuales de lo que podría suceder a continuación. Solo pueden capturar un número muy limitado de estas características de comportamiento en comparación con los miles de millones que son posibles. Cualquier patrón identificado puede repetirse o no con respecto a la forma en que progresó el patrón o la relación cuando se observó en el pasado. Por lo tanto, nunca sabemos realmente si es válido o no hasta que realmente se ha completado. El gran problema psicológico aquí es que las personas tienen dificultades para aprovechar oportunidades con resultados probables. A la mayoría de las personas les gusta pensar que toman riesgos, pero lo que realmente quieren es un resultado garantizado con cierto suspenso momentáneo que les haga sentir como si el resultado estuviera en duda. El suspenso momentáneo añade el factor de emoción necesario para evitar que nuestras vidas se vuelvan demasiado aburridas. A fin de cuentas, nadie opera para perder, nadie realiza una operación creyendo que será perdedora, y todos los sistemas definitivamente tendrán algún porcentaje de operaciones perdedoras. Por eso es difícil no caer en la tentación de intentar adivinar cuáles van a ser los perdedores y no participar. Como ya saben la mayoría de los que leen este libro, tratar de adivinar su sistema comercial es un ejercicio de extrema frustración. A veces, el sistema le dará señales para operar de formas que son completamente contrarias a su lógica y razonamiento. A veces el sistema desafiará tu razonamiento y tendrá razón, y otras veces estarás de acuerdo con el sistema y estará equivocado. Debe comprender que los sistemas comerciales técnicos no están diseñados para ser superados. Lo que quiero decir es que no están diseñados para darte señales aisladas de una oportunidad que debes aprovechar cuando parece correcto. Lo que hacen es definir, cuantificar y categorizar matemáticamente las relaciones basadas en el comportamiento humano colectivo para brindarle un resultado estadísticamente probable del futuro. En comparación con el trading, es mucho más fácil correr riesgos y participar en un evento de juego con un resultado puramente aleatorio basado en probabilidades estadísticas, simplemente porque es aleatorio. Lo que quiero decir es que si arriesgas tu dinero en un evento de juego que sabes que tiene un resultado aleatorio, entonces no hay forma racional de haber predicho cuál sería ese resultado. Por lo tanto, no tienes que responsabilizarte del resultado si no es positivo. Mientras que en el trading el futuro no es aleatorio, el movimiento de precios, las oportunidades y los resultados son creados por los traders que actúan según sus creencias y expectativas del futuro. Cada trader contribuye al resultado del futuro al realizar y cerrar operaciones de acuerdo con sus creencias. Dado que los traders en realidad crean el futuro actuando colectivamente según sus creencias sobre el futuro, el resultado de sus acciones no es exactamente aleatorio. ¿Por qué si no los traders tratarían de adivinar sus sistemas, a menos que tuvieran algún concepto del futuro y de cómo ese futuro afectará a los mercados? Esto añade un elemento de responsabilidad al comercio que no existe con un evento puramente aleatorio y que es difícil de evitar. Este mayor grado de responsabilidad significa que está en juego una mayor parte de su autoestima, lo que hace que sea mucho más difícil participar. El trading le brinda todo tipo de formas de castigarse por todas las cosas que debería haber considerado o podría haber considerado y que habrían resultado en un resultado más satisfactorio. Además, no se opera en un vacío de información. Tú formas tus expectativas sobre el futuro que con los sistemas técnicos de información no se toman en consideración. En consecuencia, esto crea un conflicto entre lo que su intelecto dice que debería estar sucediendo y los medios puramente matemáticos para predecir el comportamiento humano que ofrece su sistema técnico. Precisamente por eso es tan difícil relacionarse y ejecutar los sistemas técnicos. A la gente no se le enseña a pensar en términos de probabilidades. Y ciertamente no crecemos construyendo un marco conceptual que correlacione una predicción del comportamiento humano masivo en probabilidades estadísticas por medio de una fórmula matemática.
Para poder ejecutar sus sistemas comerciales correctamente, necesitará incorporar dos conceptos en su marco mental: pensar en términos de probabilidades y correlacionar los números o la mecánica de su sistema con el comportamiento. Desafortunadamente, la única forma en que realmente puedes aprender estas cosas es experimentarlas ejecutando tu sistema. El problema es que rara vez el operador típico permanecerá con su sistema más allá de 2 o 3 pérdidas seguidas, y sufrir 2 o 3 pérdidas seguidas es algo muy común en la mayoría de los sistemas comerciales. Esto crea una especie de paradoja o trampa. ¿Cómo lo haces si no lo crees? Y no aprenderás a creerlo a menos que lo hagas el tiempo suficiente para que se convierta en parte de tu marco mental. Aquí es donde se emplea la disciplina mental para convertir la ejecución impecable en un hábito. Ejercicio. Tome parte del capital comercial que reservó para su educación para comprar e intercambiar un sistema comercial simple con puntos de entrada y salida bien definidos. Comprométase a operar con este sistema exactamente de acuerdo con las reglas. Necesitas hacer un compromiso muy fuerte aquí y no jugar contigo mismo. El objetivo de este ejercicio es superar cualquier resistencia que pueda tener para seguir sus reglas. Este sistema no tiene por qué ser caro. Puede obtener uno de muchos de los libros sobre análisis técnico disponibles en la actualidad. Creo que es importante comprar uno en lugar de idear uno propio porque podría ser un poco más fácil concentrarse en los objetivos de este ejercicio. Con cualquier sistema que idees, naturalmente querrás ganar dinero. Guárdelo para más adelante una vez que haya aprendido a ejecutarlo correctamente. También necesita encontrar un sistema que se adapte a su tolerancia única a sufrir pérdidas. La cantidad de dinero que arriesga por operación debe ser una cantidad con la que se sienta completamente cómodo, al menos al principio. Si no te mantienes dentro de este nivel de tolerancia, te sentirás, como mínimo, incómodo, en cuyo caso, por más que te sientas incómodo, cerrarás el proceso de aprendizaje. Cuando sienta dolor, en lugar de concentrarse en lo que el mercado le está enseñando sobre sí mismo y sobre usted mismo, se concentrará en la información que aliviará su dolor. Lo que suele resultar en una lección dolorosa. Sus objetivos son: 1. Aprender la habilidad de una impecable ejecución al aprender que puede seguir las reglas que usted mismo establece. Nota: estoy definiendo como impecable ejecución, como ejecutar una operación inmediatamente después de la percepción de una oportunidad. Dentro de la oportunidad se incluye la oportunidad de salir de una operación perdedora. Y, 2. Incorporar una creencia en su sistema mental sobre la naturaleza de los resultados probables para que crea que puede ganar dinero a largo plazo con su sistema de negociación, si, por supuesto, puede ejecutarlo correctamente. Probablemente encontrará muchas creencias que argumentan en contra de una ejecución impecable. Aquí hay algunas sugerencias que le ayudarán a superar esta resistencia. Primero, comprenda que este ejercicio, al menos para la mayoría de las personas, no será fácil, así que sea amable con usted mismo. Cuanto más aceptes tus errores, más fácil te resultará hacer el siguiente intento. Si su hijo estuviera aprendiendo a andar en bicicleta, estoy seguro de que no lo regañaría por caerse y le diría que no vuelva a intentarlo. Lo alentarías y eventualmente aprendería. Date el mismo tipo de comprensión y consideración. En segundo lugar, tomar todas las señales generadas por su sistema es la única manera de obtener la experiencia de primera mano que necesita para establecer una creencia en los resultados probables y relacionar las matemáticas o la mecánica con el comportamiento. Tienes que hacerlo a pesar de tu resistencia y tienes que hacerlo el tiempo suficiente para que el sistema se convierta en parte de tu marco mental. Cuando eso suceda, la fuerza del hábito actuará a su favor y la lucha cesará. Simplemente haz lo mejor que puedas y busca formas de mejorar tu desempeño. Tenga presente constantemente que lo que está haciendo es más bien un ejercicio para aprender la disciplina comercial y la habilidad de una ejecución impecable, lo cual a la larga es mucho más importante que su deseo inmediato de ganar dinero. Así que mantenga el tamaño de su contrato liviano. Siempre podrás aumentarlo más adelante, cuando hayas aprendido a confiar completamente en ti mismo para hacer siempre lo que hay que hacer sin dudarlo. Continúe con el ejercicio hasta que se convierta en algo natural o en parte de quién es usted. A medida que gane confianza, aprenderá más y, en consecuencia, aprenderá cómo ganar dinero como trader.
A medida que ganes dinero ganarás en tu confianza. Este ciclo positivo ampliará su capacidad de tener éxito con la misma facilidad con la que un ciclo negativo se alimentará de sí mismo para terminar en desesperación. Paso 5. Aprender a pensar en probabilidades. Una vez que haya dominado las habilidades más fundamentales, en otras palabras, una vez que haya adquirido la disciplina necesaria para interactuar con el entorno comercial de manera efectiva, podrá comenzar a utilizar sus habilidades de razonamiento y poderes intuitivos para determinar qué es probable que haga el mercado a continuación. Esto implicará aprender a pensar en probabilidades. Lo que quiero decir con esto es que si usted no puede mover el mercado personalmente, entonces querrá identificar el grupo que demuestra la mayor posibilidad de mover el mercado y querrá comerciar con ese grupo. O querrá determinar las creencias predominantes que se expresan en el mercado y cómo esas creencias afectarán el movimiento de los precios. Ese proceso de identificación requiere una perspectiva objetiva e imparcial, en la que uno observa y escucha lo que el mercado le dice, en lugar de centrarse en lo que el mercado le está haciendo a usted personalmente. Recuerde, dos traders dispuestos a negociar a un precio crean un mercado. Cualesquiera que sean los extremos de la expresión humana, eso es lo que el mercado es capaz de hacer. Por ejemplo, alguna vez ha dicho, ¿el mercado no puede superar los mínimos de los contratos, nunca antes había estado allí? Si compró esos mínimos basándose en su creencia de que era imposible, considere que todo lo que necesita es un operador que esté dispuesto a vender más bajo para equivocarse. El hecho de que el mercado lo haya hecho lo justifica. Podría haber sido un vendedor en los mínimos históricos y haber sido un ganador de un solo tick cuando el siguiente operador rompió esos mínimos, si hubiera podido percibir la venta como una oportunidad. Si los precios penetraran esos mínimos con algún tipo de seguimiento, indicaría que hay muchos operadores que creen que no está subiendo. Obviamente, estos vendedores actuaron según sus creencias con suficiente fuerza como para superar en número a los compradores disponibles para tomar el otro lado del comercio. Independientemente de los criterios que los vendedores utilizaron para justificar sus acciones, cuán racionales o irracionales sean según los estándares de cualquier otra persona, nada alterará el hecho de que el mercado cotizó a la baja. El hecho de que usted creyera que no podía hacerlo no tiene ninguna consecuencia, a menos que pueda negociar números lo suficientemente grandes como para revertirlo, de lo contrario puedes estar a favor o en contra. Y para ayudarlo a aprender cómo estar con el flujo del mercado, planteo una serie de preguntas diseñadas para mantenerlo enfocado en el, abro comillas, momento, ahora cierro comillas, para determinar qué es cierto sobre el mercado. Preguntas. 1. ¿Qué me dice el mercado en este momento? 2. ¿Quién paga para entrar o salir? 3. ¿Cuánta fuerza hay? 4. ¿Está ganando impulso? 5. ¿Se puede medir en relación con algo? 6. ¿Qué tendría que pasar para indicar que el impulso está cambiando? 7. ¿Se está debilitando la tendencia o se trata de un retroceso normal? 8. ¿Qué mostraría eso? Si el mercado ha mostrado un tipo de patrón bastante simétrico y ese patrón ha sido perturbado, entonces es una buena indicación de que el equilibrio de fuerzas ha cambiado. 9. ¿Hay lugares donde un lado definitivamente ganará dominio sobre el otro? Si se llega a ese punto, todavía puede pasar algún tiempo hasta que la otra parte se convenza de que son perdedores. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a darles para que abandonen sus posiciones en estampida? 10. Si no salen en estampida de sus posiciones, ¿qué te dirá eso? 11. ¿Qué tuvieron que creer los comerciantes para formar el patrón actual en relación con el pasado? Recuerde que las creencias de las personas no cambian fácilmente a menos que estén extremadamente decepcionadas. La gente se siente decepcionada cuando no se cumplen sus expectativas. 12. ¿Qué decepcionará a la fuerza predominante? 13. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? 14. ¿Cuál es el riesgo de enterarse en un comercio? 15. ¿Existe suficiente potencial de movimiento para que valga la pena correr el riesgo en la operación? Quizás nunca sepamos qué harán realmente los traders. Pero podemos determinar qué harán probablemente si ciertas cosas suceden primero. Por ejemplo, si los traders empujan el precio por debajo del mínimo anterior, ¿qué ocurrirá probablemente?
¿Es este nuevo mínimo lo suficientemente significativo como para hacer que los operadores que mantienen posiciones largas se salgan? ¿Hará que nuevos cortos entren al mercado o atraerá a cortos existentes para agregarlos a sus posiciones? Es posible que el mercado atraiga nuevos cortos y los viejos se sumarán a su posición. Esta caída de precios se detendrá cuando suficientes comerciantes crean que el precio es barato en relación con algo. Ese punto de referencia probablemente será algún otro máximo o mínimo anterior. Si no puede determinar la importancia de algún máximo o mínimo en particular o cualquier otro punto de referencia significativo, entonces debe preguntarse si vale la pena correr el riesgo de descubrir cuánto espacio tendrá para darle al mercado para definirse antes de que sea evidente que el flujo del mercado no va en la dirección de ese comercio. Hágase esta pregunta, para que esta operación sea válida o siga siendo válida, ¿hasta qué punto el mercado no debería operar? Si se comercializa dentro de ese punto, entonces el comercio todavía tiene potencial para funcionar. Más allá de ese punto, ya no es válido en la dirección en la que comencé. Tenga en cuenta que la cantidad de movimiento de precios que usted determine que es necesaria para que el mercado se defina tiene que corresponderse con su tolerancia emocional para aceptar el valor en dólares de una pérdida de ese tamaño. De lo contrario, no realice la operación independientemente del potencial que crea que podría tener, a menos que pueda cambiar de manera realista los parámetros anteriores para que se ajusten a su capacidad de sufrir una pérdida potencial. Deje que el mercado se defina a sí mismo y luego aplique cualquier criterio que utilice para definir una oportunidad. Identifique sus puntos de referencia significativos y realice sus pedidos a ambos lados del punto, luego espere a que el mercado haga lo que tenga que hacer. Intente colocar sus órdenes en el mercado antes de lo que considere que tiene una alta probabilidad de ocurrir según las condiciones existentes del mercado. Al realizar sus pedidos con anticipación a algún movimiento anticipado, aprenderá cómo dejar que el mercado trabaje para usted. Realizar sus pedidos con anticipación también le ayudará a evitar que tenga una opinión y no se someterá al conflicto entre momentos inherente a todo movimiento de precios. Tenga en cuenta que, dado que el mercado está en perpetuo movimiento, le coloca en la posición de tener que realizar evaluaciones interminables del riesgo actual en relación con las posibilidades actuales de recompensa. Para hacerlo de forma eficaz, tendrás que aprender a observar el mercado como si no estuvieras en condiciones. Esta perspectiva le dará libertad para tomar cualquier acción apropiada para la situación en lugar de dudar, esperar y desear que el mercado le haga lo correcto. El mercado no te hace un bien, tú mismo lo haces. Tu incapacidad para ejecutar o el grado en que duda después de percibir una oportunidad de entrar o salir de una operación o revertir su posición será un excelente indicador de qué tan bloqueado está usted mentalmente. Tomar nota de estos casos de vacilación o inmovilidad le dará una indicación del estado exacto de sus recursos mentales para ejecutar. Necesita esta información para utilizarla como punto de referencia a partir del cual construir. Cuando estés a punto de asumir una posición, pregúntate, imaginando, cómo deberían ser los próximos 5 minutos o mañana, dependiendo de su marco de tiempo, para validar su operación, para confirmar que la tendencia aún está intacta. ¿Cómo deberían ser los próximos 5 minutos o mañana para indicar lo contrario? Luego, nuevamente, haga sus pedidos al precio apropiado antes de que llegue el mercado. Todas estas preguntas seguirán recordándote que cualquier cosa puede pasar y te estarás preparando de antemano para esas posibilidades. Además, si algo puede pasar, entonces, por supuesto, tendrás que considerar que siempre habrá algo que no has tomado en consideración, de lo que no tenías absolutamente ninguna conciencia o de lo que no podías tener conocimiento previo, como por ejemplo, cuántos los traders pueden entrar al mercado por primera vez con suficiente fuerza como para invertir su dirección. Tenga en cuenta que los precios se mueven en la dirección de la fuerza mayor, los traders cumplen sus creencias sobre el futuro. O dicho en su forma inversa, los precios se moverán en la dirección de menor resistencia a la fuerza predominante. Los puntos de referencia importantes le brindan la oportunidad de realizar evaluaciones de alta probabilidad del grado de equilibrio o desequilibrio entre las dos fuerzas, el punto en el que es probable que cambie y a favor de quién. Al aprender a identificar puntos de referencia importantes, podrá determinar qué hará cada grupo en función de lo que ya creen sobre el valor futuro. Si se puede determinar colectivamente qué validará o invalidará esas creencias,
entonces se sabrá cómo se comportará cada grupo. Quiero recordarles que este enfoque es para ayudarles a permanecer indiferentes y comprender que el movimiento de precios es una función de los traders que actúan individual y colectivamente como una fuerza que expresa sus creencias en el valor futuro. El mayor número de personas con la creencia más fuerte siempre tendrá razón y la forma más fácil de ganar dinero es dejarse llevar. Para identificar el flujo, es necesario mantenerse apartado de la multitud y suspender lo que cree sobre el valor relativo para poder determinar quién es probable que haga qué y con cuánta fuerza, cómo es probable que reaccionen todos los demás y si no lo hace. Si esto no sucede, ¿qué harán entonces los traders? Al hacerse estas preguntas, automáticamente mantendrá su foco de atención en el mercado y cuáles son las posibilidades. Cualquier limitación que imponga al comportamiento del mercado hará que se centre en la imposibilidad en lugar de en la posibilidad de que algo suceda. Su creencia de que el mercado tiene que comportarse de ciertas maneras proscritas por su estructura mental le hará centrar su atención en lo que el mercado le está haciendo, y si lo que está haciendo le está causando dolor, entonces existe la posibilidad de evitarlo. O distorsionar la información, lo que generalmente resulta en una dolorosa conciencia forzada. Paso 6. Aprender a ser objetivo. Para alcanzar un estado de objetividad es necesario operar a partir de creencias que permitan que suceda cualquier cosa, a diferencia de creencias que solo permiten que el mercado se exprese de manera limitada. Si opera con la creencia de que cualquier cosa puede suceder, entonces cualquier cosa que suceda no será una amenaza para usted de ninguna manera, lo que le hará evitar o distorsionar ciertas categorías de información de mercado. Cualquier límite que usted imponga al comportamiento del mercado será un factor compensador por su falta de confianza para actuar apropiadamente en cualquier situación dada. Esto se evidenciará en el miedo, el estrés y la ansiedad que sentirás cuando el mercado se exprese más allá de tus límites mentales y no puedas hacer nada para controlar la situación. Sin embargo, es necesario tener alguna creencia o expectativa sobre el futuro o nunca realizarías un trade en primer lugar. Ser objetivo, necesitarás liberarte del respaldado por las expectativas y hacemos lo que yo llamo evaluaciones no comprometidas de las probabilidades. A diferencia de los mercados, en nuestra vida social cotidiana podemos ejercer, y de hecho ejercemos, control sobre el medio ambiente para asegurarnos de los resultados que deseamos. Las reglas que aprendemos a respetar para interactuar unos con otros son nuestras expectativas sobre el futuro. Una vez que aprendemos estas reglas, especialmente si las hemos aprendido de manera dolorosa, podemos exigir ciertos resultados del entorno. Por lo tanto, nuestras expectativas del futuro son en realidad demandas. Que el medio ambiente se ajuste a nuestras expectativas sobre él. Sin pensar realmente en ello, llevaremos este mismo tipo de demandas con nosotros al entorno comercial debido a nuestra resistencia natural a dejar de lado nuestras expectativas. Es decir, permanecer comprometido con cualquier creencia limitada sobre las posibilidades que existen en los mercados es prácticamente lo mismo que hacer una demanda. Si tiene alguna duda al respecto, considere que si no exigiéramos que el mercado se ajustara a nuestras expectativas, entonces nunca tendríamos motivos para enojarnos cuando no lo hace. ¿Alguna vez te has enojado con el mercado? La ira es un mecanismo de defensa natural. Cuando sentimos ira, es una indicación de que el entorno nos está asaltando de alguna manera, creando un desequilibrio entre el entorno mental y el exterior. El entorno exterior nos muestra algo sobre sí mismo o sobre nosotros mismos que no queremos aceptar. Nos protegemos con nuestra ira para protegernos de este ataque. En nuestra vida cotidiana, nuestra ira puede ser una herramienta eficaz para conseguir lo que queremos, cambiar lo que el entorno exterior nos muestra sobre sí mismo y que no podemos aceptar, o para protegernos de lo que el entorno nos muestra sobre nosotros mismos no podemos aceptar. Sin embargo, si interactuamos con el mercado con expectativas comprometidas o respaldadas por la demanda sobre su comportamiento, nos privaremos de la información que necesitamos para hacer evaluaciones precisas de su potencial para moverse en una dirección determinada. Si no tenemos el poder de controlar los mercados de tal manera que hagan lo que esperamos que hagan y al mismo tiempo no estamos dispuestos a renunciar a nuestras expectativas y aceptar cómo son las cosas, entonces crearía lo que de otro modo sería un dilema irreconciliable si no fuera por nuestra capacidad de distorsionar, alterar o excluir información de nuestra conciencia.
La distorsión de la percepción es el único factor compensador que corregirá, al menos temporalmente, el desequilibrio entre lo que esperamos y lo que ofrece el mercado. Cuando hay una diferencia entre ambos, nuestras expectativas comprometidas sobre el futuro actuarán como una fuerza sobre nuestra percepción de la información del mercado para controlar su flujo hacia nuestro sistema mental de tal manera que evitemos una confrontación con cualquier cosa que no se ajuste a lo que ya creemos que es posible. Lo cual, por supuesto, siempre será menor de lo que es posible desde la perspectiva del mercado. Si percibimos mucho menos de lo que está disponible, entonces estamos fuera de contacto con lo que es posible desde la perspectiva del mercado y preparándonos para una dolorosa conciencia forzada. Para ser objetivo hay que hacer evaluaciones no comprometidas de las probabilidades. Lo que simplemente significa que no tienes ningún compromiso con ningún resultado en particular. Simplemente observas lo que sucede en cada momento como una indicación de lo que probablemente sucederá a continuación. Así que así es como se siente la objetividad, para que puedas reconocer cuando la has alcanzado. No sientes presión para hacer nada. No tienes sentimiento de miedo. No sientes ningún sentimiento de rechazo. No hay bien o mal. Reconoces que esto es lo que me dice el mercado, esto es lo que hago. Puedes observar el mercado desde la perspectiva como si no estuvieras en una posición, incluso cuando lo estás. No estás enfocado en el dinero sino en la estructura del mercado. Para ser objetivo, anticipe tantas posibilidades como pueda y cuán probable es cada una de estas posibilidades. Luego decide de antemano qué vas a hacer en cada situación. Si ninguno de tus escenarios funciona como esperabas, entonces sal. Libérate de la necesidad de tener razón. Cuanto menos comprometidas sean sus evaluaciones, menor será el potencial de distorsión y de experimentar una dolorosa conciencia forzada. Aprendiendo a monitorearse a sí mismo. Como se describe en el ejercicio para desarrollar la autodisciplina del capítulo 14, debe empezar a prestar atención a lo que está pensando y en qué información de mercado se centra. Reglas de trading. Cuando esté en una operación, pregúntese constantemente esto. ¿Tiene que pasar algo? Obviamente usted quiere que el mercado vaya en su dirección, sin embargo, lo que quiero que hagas es monitorear cómo te sientes, tu nivel de compromiso con lo que tiene que suceder. Recuerde que hay una gran diferencia de perspectiva entre lo que está sucediendo y algo que tiene que suceder. Si descubre que sus niveles de compromiso están aumentando, siga diciéndose a sí mismo que está bien que suceda cualquier cosa porque confía en su capacidad para responder adecuadamente a cualquier cosa que suceda. Pregúntate qué no puede pasar. ¿Qué no puede hacer el mercado? Cuando te encuentras racionalizando el comportamiento del mercado para respaldar tu posición, estás operando en el reino de la ilusión y preparándote para una dolorosa conciencia forzada. Recuerde que el mercado puede hacer cualquier cosa, incluso quitarle sus ganancias si usted lo permite. Le aconsejo que siempre saque algo de los mercados cuando se encuentre en una operación ganadora. Una pregunta que debes hacerte es si estás preparado para darte dinero hoy. Si la respuesta no es un rotundo sí, averigüe por qué antes de operar. Si no puede conciliar el problema o dejarlo de lado, será mejor que no negocie hasta que lo haga. Si está decidido a operar de todos modos, al menos haga una reducción sustancial en la cantidad de contratos con los que normalmente opera. Cuando se concentra en el valor monetario de una operación en lugar de en la estructura del mercado, es decir, lo que la operación vale para usted en términos de dólares, sueños, metas, etc., en lugar de lo que el mercado le dice sobre su potencial para moverse en cualquier dirección dada, entonces asuma que está distorsionando o evitando cierta información y no realice la operación o retire lo que tiene hasta que se vuelva a ser más objetivo. Capítulo 17. Nota final. Incluso después de haber aprendido todas las habilidades expuestas en este libro, en algún momento probablemente se le ocurrirá que sus operaciones son simplemente un mecanismo de retroalimentación para decirle cuánto se gusta a sí mismo en un momento dado. Una vez que haya aprendido a confiar en usted mismo para actuar siempre en su mejor interés, lo único que lo detendrá será su grado de autovaloración. Es decir, te darás una cantidad de dinero que se corresponde directamente con lo que crees merecer en base a algún sistema de valores que adquiriste en algún momento de tu vida.
Cuanto más positivo te sientas acerca de ti mismo, más abundancia fluirá naturalmente hacia ti como subproducto de estos sentimientos positivos. Entonces, en esencia, para obtener más dinero como trader, necesita identificar, cambiar o descargar cualquier cosa en su entorno mental que no contribuya al mayor grado de autovaloración posible. ¿Qué es posible? Manténgase enfocado en lo que necesita aprender, haga el trabajo necesario y su creencia en lo que es posible se expandirá naturalmente en función de su voluntad de adaptarse. Fin.